Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Durante las semanas comprendidas entre el 11 de febrero y el 6 de julio de 1858, la gruta de Masabielle atrajo enormes multitudes a Lourdes, invocando a la Inmaculada Madre de Dios, que se apareció a Bernardita en la gruta. El pueblo cristiano descubre en María la imagen de la iglesia futura, la anticipación de la nueva Jerusalén, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, qué lindo estamos caminando en esta quinta semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Continuando la creación, Dios dijo: que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre, a su imagen lo creó, a imagen de Dios los creó, varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor,
qué admirable es tu nombre. Señor, qué admirable es tu nombre. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor, qué admirable es tu nombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor, qué admirable es tu nombre. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor, qué admirable es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos letrados llegaron de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla, de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseña no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permite no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí encontramos las contradicciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Aquí Jesús se refiere a los fariseos, ciertamente, y les está hablando y les está diciendo, porque acuerdo mañana y no es sábado, pero ya con agua carundo, ya pojeo, ya popeando, ya poyamondo, ya las abluciones, no hacen los ritos necesarios de una religión. Ciertamente que todo rito nos enseña, nos ayuda, la repetición, voy a con la ritojina. Pero dice, lo hacen por tradición. Tradición significa también transmisión, que es elemento esencial. Nosotros, la humanidad, el aspecto antropológico, sabemos muy bien que la tradición es esencial y fundamental para toda nuestra vida, porque tradición quiere decir transmisión. Y en Bojasá lleva, pasamos los principios, pasamos
todos los elementos necesarios para que nosotros podamos ir creciendo, aprendiendo. Yo hago la tradición, porque yo hago la transmisión. Pero atención, no se me queden simplemente desde este aspecto que es justamente un aspecto muy antropológico, un aspecto que llega a lo ontológico, es decir, a lo existencial, esencial para que nosotros podamos sobrevivir como humanidad, como personas. Sí o sí, ñande goña aprende paita lleva peñan de roga, peñan de sea, peñan de ru, o quien sea que nos va enseñando. Ñañe peina hangua lleve goña ña aprende. Va esa vaya caruja ya rape cuchara, pesa de ya rapa, se más se cuando hace la pesa vaya rape cuchara. No, mi hijo, hay que poner así. Ah, no, vea, entonces era aprender, hijo, mega tú. Reñe monde hangua, era aprender bendecir. Re yahu hangua, bendecir anderune boyahu, agua lleva peña pununay. Ah, vega tú, era aprender, hijo. Bueno. Aquí Jesús nos dice, eso está muy bien, dice, esa es la tradición, pero atención, después ustedes se hacen contradicciones, dice, porque una vez que te pusiste en el camino y vos aprendiste lo esencial y fundamental, de Neiko te ve y maupea porque en de Yareycuama va Evala y principal vagina, ñande recoebe mana. Ñandera pela ya poa na je pañon día. Pepe de Yare huere copa y te ven a pela ñande Yara. Y entonces por eso aquí, ante estas críticas que dicen ustedes se lavan, no se lavan, que hacen abluciones, etc., Jesús, entonces cuando le preguntan por qué ustedes actúan así en la Bellapó y la Bellapona, y entonces Jesús les baja la caña. El asunto es que ustedes se quedan simplemente con las cosas externas. Ah, ahí está entonces, queridos hermanos. Aquí tenemos dos elementos en el camino de la vida espiritual. Tenemos el elemento externo, que no es que le damos una patada a lo externo y ya no nos sirve más y no queremos más saber nada. Nosotros no somos ángeles, nosotros no es que vivimos simplemente de los elementos espirituales, sino que desde el elemento antropológico esencial del rito, de las costumbres, de nuestra manera de hacer, entonces nos elevamos y le damos el sentido espiritual. Por ejemplo, la shahanoa a tu pano y belleza lleva. Entonces está muy bien. Se me puede volver una tradición y se me puede volver simplemente un rito a tu pano y lleva. Pero sin embargo, si yo entiendo el sentido y le doy el sentido profundo de lo que estoy haciendo, va a irse a tu pano y belleza, de sea abuela o quien sea. Porque justamente detrás de esto la respuesta es interesante. Ñande yara tan deroasa, deroa, renondepe, deroa. ¿Por qué? Deroasa, tu cara, Dios que bendice tu rostro, Dios que bendiga nuestro rostro, como dice, ¿verdad? El libro de los Números, y nos bendiga. ¿Por qué? Porque justamente el rostro es lo que te identifica. Sheroa, apear en donde venían de Yara ombojasa, ayepala y petumarangatu. El Espíritu de Dios que pasa, que bendice tu rostro, porque tu rostro es la identidad. Llegó la nos estamos delante de fotos, no hemos delante pensado en delante rema, ay guatamaigo algo fulano y porque para la sino que te muestra el rostro de Robasa. Ayer venían de Yara de Cerobasa. Bueno, estos son elementos esenciales que tenemos que entender, queridos hermanos, que cada signo, cada tradición, cada rito, le tenemos que dar ese sentido profundo de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que Jesús entonces está criticando. Jesús no está criticando simplemente el aspecto visual, antropológico, esencial que manifiesta a través del signo un elemento espiritual, sino que quiere que a través de estos signos, a través de estos ritos, nosotros le demos el sentido profundo de lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Así que entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Ñande yara ta ñande roasa. Que deje su bendición sobre nuestra identidad, sobre lo que nosotros somos, sobre quiénes somos nosotros, y permanezca
con nosotros siempre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, Te lo pedimos, Señor, por nuestra Iglesia, para que se mantenga firme y fiel a la enseñanza de Jesucristo, oremos al Señor. te lo pedimos, Señor, Por los consagrados, para que vivan con alegría el servicio a la Iglesia y respondan a los compromisos asumidos por medio de la consagración, oremos al Señor. te lo pedimos, Señor, Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Angai para Pui, Ore por Yahu Vereko. Jesucristo, tu pañane yara oveshara. Rei peava, angai para Pui, Ore por Yahu Vereko. Jesucristo, tu pañane yara oveshara. Rei peava, angai para Pui, Ore mopu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de